Bien, también tenemos para describir en el TP11 lo que tiene que ver con las funciones, estructura del cerebelo y obviamente y su función en los movimientos rápidos, coordinados, en la parte de precisión, ¿sí? Y cómo de alguna forma está alimentado en las diferentes vías para que se produzcan estas cuestiones. Pensemos que el cerebelo nosotros lo podemos agrupar en determinados tipos de funciones. Primero que nada, postura de equilibrio, aprendizaje y ejecución de movimientos rápidos, coordinados y complejos, monitorización del movimiento deseado, realizado, ¿sí? Para después comprar la señal y por retroalimentación empezar a corregir los movimientos, ¿sí? Como también podemos asumir que las funciones del cerebelo corresponden a la cronología de las actividades motoras, progresiones, ¿sí? De intensidad, de velocidad, perdón, entre los diferentes movimientos, intensidad y contracción cuando van cambiando las cargas, y sobre todo la relación entre los grupos agonista y antagonista en las diferentes acciones musculares, como también, obviamente, coordinación, y junto con los ganglios basales en las acciones como correr, escribir y hablar. Desde un punto de vista funcional, podemos dividir no más anatómico, sino funcional o fisiológico, áreas anatómicas funcionales del cerebelo. En un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y lo que sería el lóbulo constituido por el flóculo y el nódulo, ¿sí? Lo que sería el lóbulo flóculo nodular. Desde un enfoque longitudinal podemos ver que separamos al cerebelo en una porción central que corresponde al vermis, una porción o zona intermedia y una zona lateral. Esto representa, ¿sí?, las funciones que va a tener el cerebelo, ¿sí?, en estos determinados segmentos con respecto al funcionamiento de las actividades y coordinativas motoras. Es decir, que la región del vermis va a controlar obviamente la acción, ¿sí?, del esqueleto axial, tanto de cuello, hombros y caderas, la zona intermedia de todo lo que tiene que ver con los movimientos un poco más precisos de las manos, dedos y pies, y la zona lateral en relación a la cronología, secuencia, ¿sí?, y planificación en líneas generales, ¿sí?, de los movimientos motores. Entonces, la zona intermedia va a recibir aferencia, o sea, información de la corteza y del tronco encefálico, y va a emitir eferencia nuevamente hacia la corteza motora, núcleo rojo. Ustedes recuerdan que el núcleo rojo y la formación reticular formaban parte, ¿sí?, de la vía extrapiramidal. La zona lateral va a recibir aferencia de la corteza motora y premotora y también de las áreas de asociación, y se va a encargar obviamente de la planificación y coordinación de las actividades secuenciales de característica rápida. Vamos a ver ahora que el cerebelo tiene una estructura que favorece justamente la comparación o la situación comparativa entre lo que queremos hacer y lo que hacemos, y las correcciones para poder llevar a cabo el movimiento más homogéneo y perfecto. El cerebelo obviamente va a tener un circuito de característica neuronal, ¿sí?, a partir del cual va a tener unas vías de entrada y unas señales de salida a partir del cerebelo. Podemos clasificar justamente esas vías de entrada, ¿sí?, en vías aferentes que vienen de la región del cerebro, como aquellas que vienen de la parte periférica. Y obviamente aquellas que van a salir, ¿sí?, hacia la parte de la corteza y hacia la médula espinal, y que parten a su vez de los núcleos cerebrosos profundos. Entonces, las vías aferentes que llegan del cerebro, ¿sí?, tenemos la vía córtico, obviamente todo lo que venga de la parte de la corteza, ¿sí?, córtico-pontocerebelosa, la vía olivo-cerebelosa, ¿sí?, que proviene obviamente de la corteza, los ganglios basales y de la región reticular, la vía vestíbulo-cerebelosa y las vías retículo-cerebelosa, que son todas vías que van a ingresar justamente por medio de la parte peduncular cerebelosa media superior e inferior a la relación entre los núcleos y la corteza cerebelosa. Tenemos que saber, digamos, de cara al examen, nombrar, ¿sí?, nombrar las vías, solamente nombrar las vías, ¿sí? Con respecto a las vías aferentes que van a, diríamos, salir justamente de la parte cerebrosa, tenemos dos importantes: el haz espinocerebeloso dorsal y ventral, que van a llevar una información aproximadamente, ¿sí?, de 120 metros por segundo, y de alguna forma lo que van a hacer es, como se dice, informar a la parte cerebelosa, ¿sí?, o sea, lo que viene de la parte periférica,
los cambios musculares periféricos. Estos dos tipos de vías, las vías aferentes que vienen de la periferia como las que vienen del cerebro, van a colaborar justamente, ¿sí?, en la confluencia de dos tipos de informaciones. La información que de alguna manera me está indicando, ¿sí?, lo que nosotros realmente queremos hacer, ¿sí?, o sea, todo lo que viene, obviamente, de la parte de la corteza cerebral, es lo que nosotros queremos hacer, la planificación del movimiento, la imagen del movimiento, y la que va a traer, obviamente, las vías, tanto dorsal como ventral, es lo que se hizo. En función de esta comparativa, el cerebelo va a mandar, obviamente, retroalimentación para poder ajustar el movimiento. Entonces, hablando de las vías, ¿sí?, aferentes que provienen de la periferia, decimos que el espinocerebeloso, ¿sí?, dorsal ingresa obviamente por el pedúnculo cerebeloso inferior, se dirige al cerebelo, va a feminizar obviamente la parte del vermis y zona intermedia. Recordemos con esto, ¿sí?, recordemos con esto que tanto el vermis, que me regulaba las acciones de la porción axial, y la zona intermedia de las extremidades, tanto del miembro inferior y miembro superior, van a recibir información a partir de los receptores, tanto del uso muscular, tendinoso de Golgi, receptores táctiles, y articulares. Y informan al cerebro sobre el estado de contracción muscular, el grado de tensión de los tendones, posición y velocidad de los movimientos de las partes del cuerpo, y obviamente todas aquellas fuerzas o cargas que pueden estar incidiendo para poder corregir y mandar una contracción muscular acorde a la carga que nosotros necesitamos. Con respecto a la espinocerebeloso ventral, ¿sí?, va a ingresar obviamente por el pedúnculo cerebeloso superior para llegar al cerebelo, y va a finalizar en las zonas laterales, que lo que hacían era justamente como función generar obviamente integración y secuencia de movimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, va a recibir obviamente señales que vienen de la parte medular, ¿sí?, de la parte encefálica, y obviamente de todos los reflejos internos de la médula espinal, para de alguna forma copiar, ¿sí?, las eferencias del impulso motor. Es decir, que nos va a dar una integración, ¿sí?, para que el cerebelo pueda armar una secuencia de movimientos con objetivos. Otra de las vías, obviamente, es eferentes que vienen de la periferia. Tenemos la vía espino-reticular y espino-olivar, que nos van a informar sobre el movimiento y posición de todas las partes del cuerpo de una forma inconsciente, ¿sí? Nosotros recordamos las vías propioceptivas, ¿sí?, que podían clasificarse inconsciente e inconsciente. Bueno, justamente la porción inconsciente corresponde a estas vías eferentes que provienen de la parte periférica, ¿sí? Claramente, todas las informaciones, ¿sí?, que llegan a la parte cerebelosa van a ir a los núcleos, ¿sí?, del cerebelo, y a la corteza cerebelosa, que va a evaluar justamente la salida, ¿sí?, tanto hacia la parte medular como hacia la parte del proencéfalo, para poder de esa forma regular la actividad que va a bajar, ¿sí?, o descender por las vías motoras. Entonces, todas las señales que percibe el cerebelo, sabemos que el cerebelo en sí mismo no me genera una contracción motriz, sino que me va a dar la secuencia perfecta para un movimiento preciso. Entonces, todo viene a las partes de los núcleos y a las vías eferentes, y de ahí se dirige, obviamente, hacia la corteza, hacia la parte medular, para poder manejar adecuadamente la contracción. Muy bien. Entonces, como dijimos anteriormente, todo va a pasar por los núcleos cerebelosos profundos, y de ahí obviamente va a salir por las vías eferentes, ¿sí? Tenemos que saber que los núcleos cerebelosos profundos van a estar integrados obviamente por el dentado interpuesto o fastigial, ¿sí? Y también nódulos, ¿sí?, núcleos que se encuentran a nivel del nódulo flóculo nodular, que se llaman núcleos vestibulares. Estos núcleos van a recibir, obviamente, aferencia de la parte de la corteza cerebelosa, ¿sí?, y de las aferencias sensoriales, obviamente, sobre todo en relación con el mesencéfalo, con los colículos sobre todo superiores. Pero vamos a ver que va a haber señales inhibitorias desde la corteza hacia los núcleos, justamente para regular la excitación e inhibición, y de esa forma mejorar la precisión del movimiento, ¿sí? Entonces las vías aferentes, ¿sí?,
que nosotros vamos a contar van a estar integradas por lo que tiene que ver el vermis, que es la parte central, los núcleos fastigiales, ¿sí? Núcleos fastigiales, también llamado núcleo del techo, que van a llegar hacia la médula oblonga y hacia el puente, y van a estar encargados junto con, van a hacer obviamente sinapsis con los núcleos vestibulares, y encargado obviamente del equilibrio y la postura corporal, ¿sí? Sobre todo el equilibrio y la postura corporal también durante el movimiento. Luego tenemos, ¿sí?, otra de las vías que tiene que ver con la corteza cerebelosa, ¿sí?, en la zona intermedia, que se va a dirigir hacia el núcleo interpuesto, ¿sí?, o interpósito también se lo conoce. De ahí va a ir a la región talámica, a la corteza cerebral, van a bajar por los ganglios basales, núcleo rojo y formación reticular. Esa es otra de las vías. Y va a estar encargada de la coordinación de las contracciones, ¿sí?, recíprocas de músculos agonista y antagonista. De esa manera uno puede realizar un movimiento desde un punto de vista fluido, sin tener que vencer resistencias en la relación contracción-relajación de los músculos agonistas-antagonistas. Luego tenemos otra, ¿sí?, de las vías eferente, que hace referencia a lo que parte de la vía de la corteza cerebelosa, de la zona lateral, que se va a ir hacia la parte del núcleo dentado como núcleo de conexión entre la corteza y los núcleos del cerebelo, y de ahí va a viajar hacia la corteza cerebelosa para después descender por las vías motoras, y tiene que ver con las actividades secuenciales, es decir, con el inicio del movimiento comparado con lo que nosotros realmente queremos hacer de lo que venimos haciendo, ¿sí? Entonces, siempre recordar, obviamente, los núcleos cerebelosos, hay que saberlos nombrar, sí o sí, y obviamente su relación con la corteza cerebral. En este contexto, tenemos que tener presente dos cuestiones. Claramente que a mí me interesa que sepamos la acción, ¿sí?, en este punto, de lo que tiene que ver de las células que van a regir este funcionamiento, ¿sí? Primero que nada tenemos representado en color azul, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la parte de núcleos, ¿sí?, de los núcleos que nosotros aquí mismo estamos representando, es decir, los núcleos cerebelosos, fastigio, globoso, dentado, emboliforme, ¿sí?, están representados, ¿sí?, en este puntito azul, los núcleos profundos. Como ustedes pueden ver, esos núcleos profundos van a recibir aferencias, ¿sí?, de diferentes lugares. La principal aferencia que va a recibir este núcleo va a ser justamente de las células de Purkinje, como bien lo indica, ¿sí?, en el apartado. Son células obviamente ricas en dendritas que se encuentran en la corteza y que van a tener una inferencia, una conexión justamente con los núcleos celulares profundos. Es decir, que toda la información que llega y excita, ¿sí?, a la región de las células de Purkinje va a tener un impacto inhibitorio sobre los núcleos. Es decir, que toda la información que salga de los núcleos va a tender a estar inhibida siempre y cuando esté excitada las fibras de Purkinje. Pero resulta que estos núcleos también reciben aferencia de otros tipos de célula, ¿sí?, que provienen obviamente de las fibras trepadoras, de las fibras musgosas, ¿sí?, de las fibras en grano, ¿sí?, y obviamente de fibras paralelas que van a conectar superiormente los diferentes estratos de fibra. Es decir, que como nosotros podemos ver, las que vienen de la parte periférica van a excitar justamente a los núcleos profundo del cerebelo, generando un gran tono excitatorio con respecto a la aferencia del movimiento. Es decir, que cuando nosotros recibimos una información y es excitado los núcleos, nuestro movimiento va a tender a ser más brusco, va a tender a ser más intenso, ¿sí? Sin embargo, cuando estamos excitados por las células de Purkinje, eso va a generar un tono inhibitorio y nuestros movimientos van a ser un poquito más, quizás lento y menos preciso o más corto, ¿sí?, en lo que tiene que ver el objetivo del movimiento. Entonces, de esta manera, ¿sí?, se regula la precisión del movimiento, porque primero, ¿sí?, como dijimos anteriormente, desde la corteza y de la médula espinal, van a llegar fibras, ¿sí?, que lo que van a hacer es justamente excitar a estos núcleos para que emitan, ¿sí?, una información con respecto a qué necesita, ¿sí?, la fibra motora para realizar tal movimiento.
Entonces, de la misma forma que hay movimientos, mejor dicho, excitación por la parte de los núcleos, a los núcleos, por parte de las vías trepadoras y musgosa, también hay vías, ¿sí?, o factores inhibitorios con respecto a las células de Purkinje. Es decir, estas mismas células trepadoras, así como excitan a los núcleos profundos del cerebelo, van a tender a inhibir a las fibras de Purkinje, de acuerdo a las necesidades, ¿sí?, que el movimiento demande. Entonces, en esa relación inhibición-excitación, el cerebelo puede emitir una información excitatoria, recibir una retroalimentación que nos indique claramente si el movimiento cumplió los objetivos o no, y en esa forma permitir que haya mayor inhibición o mayor excitación de acuerdo a la demanda del movimiento. Entonces, dividimos, ¿sí?, de alguna manera lo que tiene que ver el control motor global, o sea, cómo aporta el motor global del cerebelo. Decimos que, primero que nada, tenemos una vía, ¿sí?, que involucra la parte vestibular y cerebelosa, ¿sí?, que corresponde al lóbulo flóculo-nodular, ¿sí? El lóbulo flóculo-nodular tiene obviamente los núcleos vestibulares, que nos vimos anteriormente. Y junto con la corteza, la porción de la vermis, se encargan del equilibrio corporal, tanto estático como dinámico. El haz espinocerebeloso, ¿sí?, que proviene obviamente por vías inferiores, va a tener su relación en la corteza del vermis, ¿sí?, y en la zona intermedia, y se va a encargar, como dijimos anteriormente, del movimiento distal. Por último, el cerebro-cerebelo va a recibir información, obviamente, de la corteza cerebelosa, ¿sí?, en la zona lateral y núcleo dentado, y se va a encargar de la planificación de los movimientos voluntarios secuenciales, tanto de tronco como de extremidades. De este cuadrito me interesa que ustedes sepan sobre todo la relación entre núcleos centrales, ¿sí?, núcleos centrales, es decir, fastigio, globoso, emboliforme y dentado, con las funciones, ¿sí?, de un enfoque más simple. El fastigio con el tono postural, el globoso emboliforme con el equilibrio, ¿sí?, y la postura, y lo que tiene que ver el dentado con los movimientos secuenciales o automáticos, ¿sí? Para finalizar, podemos decir que cuando el cerebelo quiere mejorar la calidad del movimiento, recibe información tanto de la corteza como de los receptores, y de esa forma el cerebro se encarga de comparar, ¿sí?, lo que pensamos que queremos hacer con lo que realmente nosotros hicimos, y por medio de retroalimentación genera mayor tono inhibitorio o excitatorio a las células de Purkinje, y de esa forma corregimos y mejoramos el movimiento. Bueno, para gente que sabe de fútbol, no hace falta decir que Messi ha mejorado su capacidad de patear tiro libre justamente en esta relación, comparación de lo que queremos hacer, de lo que realmente hacemos. Solicito, como en el video de los ganglios basales, que por favor miren estos videos, porque también de estos videos tutoriales van a salir preguntas para el examen.